¿Qué sucede cuando nos encontramos frente a la adversidad? ¿Cómo reaccionamos ante los desafíos y las presiones? ¿Existe una virtud que nos permita mantener la calma en medio de la tormenta y tomar decisiones equilibradas? Como dijo Séneca, la templanza es un don que solo tienen los valientes. Y en este episodio exploraremos la importancia de cultivar la templanza en el talento latinoamericano y descubriremos cómo esta virtud puede impulsar nuestro crecimiento personal y profesional. Así que la definición que me encanta es la de Aristóteles, que dice que la templanza es la moderación en los placeres y el dominio sobre las pasiones. Así que acompáñanos en este emocionante viaje de autodescubrimiento, de superación, donde exploraremos estrategias prácticas para fortalecer esta virtud en nuestras vidas. Es momento de despertar nuestro potencial y brillar como talento latinoamericano. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR. A través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, y sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Nuestra invitada de hoy es la directora de Manos Visibles, una entidad fascinante. Ella se llama Daniela Maturana. Y qué mejor que arrancar este episodio entendiendo quién es ella. Ok, perfecto. Bueno, Daniela es la hija de Margarita y de Francisco. Nací en Medellín y soy fruto de una familia paisa y chocuana. Mi mamá nació en Medellín, mi papá es un hombre que nació en Quibdó, Chocó, pero se vino para Antioquia muy temprano. Y si tú me preguntas qué tiene Daniela de sus dos papás, yo creo que de Margarita tiene la templanza de la mujer, la pasión, también como el amor por el servicio, cuidado de los otros. Creo que eso lo heredé muchísimo de mi mamá y de mi papá. Creo que tengo un poco la serenidad para ver las cosas, también un poco como la capacidad de disertación y creo que el liderazgo. Para los que no saben y casi nunca empiezo presentándome por ahí, pero mi papá es Francisco Maturana y creo que desde muy pequeña, cuando empecé a entender quién era él, más allá de lo que yo veía, que en mi casa que era mi papá, sino que empecé a ver lo que pasaba en el espacio público, es decir, con la gente y sus reacciones, cuando estábamos saliendo del centro comercial a almorzar o cuando estábamos en algún restaurante o viajando, el cariño que le tenían las personas y ya después obviamente con los medios de comunicación y las redes sociales, pues lo que genera un hombre como Francisco Maturana y como que empecé, sobre todo en mi adolescencia e infancia, a entender el rol que tenía mi papá en el liderazgo del fútbol colombiano y ya cuando ya estaba un poco más joven, que me fui rápido para la juventud, pues sí empecé a entender un poco como que mi papá no lo entiende así, pero sí creo que él tuvo un rol muy social y podría decir además de público político, porque siento que a través del fútbol logró unir a muchas regiones del país, logró poner el debate sobre el rol de los deportistas, sobre la calidad de los deportistas en nuestro país, sobre las condiciones en las que crecen los deportistas, el tratar de exigirle siempre a sus equipos desde que estaban en el Once Caldas en el 86 y luego, bueno, yo en el 86 apenas estaba por nacer y luego en Nacional en el 89, 90, donde yo ya tenía 4 años, pero esto lo entendí ya cuando estaba un poco más grande, la importancia de leer, de vestirse bien, de representar siempre los valores de la familia, del hogar, de preparar. Creo que esa combinación que tuvo de haber estudiado y haber terminado su bachillerato, luego pasar a estudiar odontología, combinarla con su pasión que era el deporte, para mí siempre fue una inspiración y un reflejo. Entonces tuve ese reflejo y esas enseñanzas
orgullosas de un hombre que lo dio todo por el deporte colombiano especialmente, pero que tenía un gran componente social y de liderazgo social, por decirlo así, o de gerencia social. Y en el seno de mi hogar, una mamá entregada completamente a sus hijos. Yo tengo un hermano menor que se llama Daniel, nos llamamos Daniel y Daniela. Una mamá con un temperamento fuerte, disciplinada, juiciosa, también amante de la moda, amante de la buena gastronomía, y creo que eso hoy se ve reflejado en mí porque me gusta mucho la moda, me gusta comer rico, amo el deporte también pues por el lado de mi papá, pero mi mamá también era muy juiciosa con el ejercicio, con estilos de vida saludables, y eso es un poquito de lo que yo soy, una mujer paisa, pero con raíces negras, afrocolombianas, una mujer que le encanta, como te decía, la moda, la estética, la belleza, que le encanta el deporte, pero también la pasión por el servicio público. Les quiero contar una grata sorpresa que me llevé cuando Daniela me contó eso, porque la verdad yo he seguido la carrera de su padre desde que era chiquito, al ser un amante del fútbol y un hincha fervoroso de Atlético Nacional. Y seguro se preguntarán por qué soy hincha del verde. Pues bueno, eso será para otro episodio. Ahora, volviendo sobre su padre, Francisco Maturana, él generó un quiebre en el fútbol colombiano. Llevó a Colombia a un mundial luego de muchas décadas. Llevó a Colombia a ser campeón por primera vez de la Copa América. Y bueno, me podría quedar hablando de fútbol feliz. Siguiendo con lo que dijo Daniela, entendamos un concepto y es un líder social. Es aquel que está comprometido con el bienestar común y el desarrollo de la sociedad. Puede ser cualquier persona enfocada en lo humano, que busca mejorar las condiciones de vida, promover la equidad y la justicia. Para ser un líder social es importante cultivar habilidades como la empatía, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, involucrarse en iniciativas sociales, motivar a otros a unirse a la causa y promover valores como la solidaridad. También implica ser un agente de cambio y trabajar por construir una sociedad más humana, más justa. La verdad, yo no sé, yo siento que tengo como esa semilla que yo decía, ay, mi papá es diferente, es líder, y como esa sabiduría también de mi papá, bueno, sí creo que lo heredó muchísimo de mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Marceliano Maturana, era poeta, a lo último escribió 2 libros de poesías espectaculares, era un súper editor. Mi abuelo, bueno, cuando vivían en Chocó era director de sanidad, luego lo trasladaron para Liborina, Antioquia, luego llegó a Medellín, pero era un hombre que incluso algo muy curioso es que mi abuelo le daba mucho la filosofía griega, y muchos de mis tíos tienen el nombre de dioses griegos. Tengo una tía que se llama Circe, que fue una gran diosa griega, otro tío que en paz descanse que se llamaba César, pero su segundo nombre era Demóstenes, porque esa era la pasión de mi abuelo. Y mi papá me contaba que siempre que llegaban del colegio, todos mis tíos, mi abuelo los reunía en la sala a leer libros de historia, de literatura, de filosofía griega, y pues ese yo creo que es de amor por la educación, por incluso la evolución de uno como ser humano, de la búsqueda del dinero, heredó mi papá de mi abuelo, y por eso pues mi papá es un hombre que lee mucho, que luego estar muy hibernado, por decirlo así. Mi papá es un hombre que está constantemente leyendo, viendo partidos de fútbol, rayando cuadernos, escribiendo, pensando hacia dónde va el fútbol, de dónde viene, las alineaciones, y eso lo combinaba. Entonces yo también crecí en una biblioteca llena de libros, y había pues no desde Isabel Allende, Gabriel García Márquez, Benedetti, hasta los libros de fútbol, pues como que eran contemporáneos. Entonces viendo las alineaciones y viendo muchos libros, creo que mi papá heredó eso. Yo no soy tan lectora y hay veces digo, quiero como explotar esa vena en mí, pero sí un poco como esa pasión por entender más allá la realidad, el rol de uno como familia, como ser humano, el rol de uno en la sociedad. Te lo juro que me impresiona. Te voy a hacer una confesión, y es que desde el 2020 yo empecé a vivir la frase que mi papá me decía a mí cuando yo tenía como problemas, decepciones en lo público, cuando yo tenía decepciones amorosas o había peleado con alguien, con algún jefe, y tengo 33 frases que se las convertí en un libro, y te voy a compartir algunas que me parece chévere. Una que en cada capítulo yo le puse alrededor de juzgar, entonces frases como: la tranquilidad interior debe ser quien juzgue el camino. Hay otra súper chévere alrededor del liderazgo, y es cuidarse, quererse, hay que liderarse a uno
uno mismo. Esta me encanta también. Hay ventajas en priorizar el cómo. Nos permite triunfar ya que el camino es la meta. No hay reproches, solo felicidad y orgullo en la forma como se hace caminar. Y tengo así unas frases que yo digo, mi papá, ¿de dónde sale con esas cosas? Porque yo quedo, wow, esta también me gusta mucho. Uno gana mucho sabiendo aparecer y desaparecer en los momentos justos. Otra que me dijo alguna vez cuando yo fui concejal en Medellín, me lancé una vez, gané, me lancé la segunda vez, perdí, y me dijo tranquila, ya viene lo mejor, aunque se disfrace de dificultad. Entonces yo que esas reflexiones súper poderosas hizo también como que despertara en mí esa pasión por querer ayudar a otros y por querer emprender, por ejemplo, caminos en temas de liderazgo juvenil, para hablar de diversidad y poder también en cierta medida ser un referente. Yo decidirme por lo público y por temas de diversidad y por el sector social, y es más desde el deporte, pero creo que somos muy parecidos en lo que hacemos. Acá voy a repetir algunas de esas frases. La tranquilidad interior debe ser quien juzgue el caminado. Cuidarse, quererse, hay que liderarse uno mismo. Hay ventajas en priorizar el cómo. Uno gana mucho sabiendo aparecer y desaparecer en los momentos justos. Y por último, ya viene lo mejor, aunque se disfrace de dificultad. Arrancamos el episodio hablando de templanza. Entendamos la definición. Es una virtud que se caracteriza por el dominio y equilibrio de nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros deseos. Implica la capacidad de autodisciplina, de moderarse, de autocontrolarse en nuestras acciones y decisiones. Y significa ser conscientes de nuestras reacciones ante diferentes momentos. Saber tomar decisiones racionales en lugar de dejarnos llevar por impulsos momentáneos. ¿Por qué la templanza? Nos ayuda a resistir la tentación, a mantener la calma en momentos de alta vulnerabilidad y a buscar un equilibrio entre el deseo y la responsabilidad. Y así, tomamos decisiones más sabias, evitamos excesos y vivimos una vida plena y equilibrada. Al final, logramos encontrar un bienestar en nuestra vida diaria, en generar relaciones que ayudan a construir una mejor vida y alcanzar metas a largo plazo. Ok, bueno, de mi mamá aprendí la templanza y creo que hoy yo me considero una mujer afrofeminista, feminista, entonces creo que esa templanza y esas ganas de luchar porque las mujeres en nuestro país, las mujeres negras, las mujeres indígenas tengan la igualdad de oportunidades que siempre hemos querido. Si bien mi mamá renunció a su carrera profesional, se dedicó a las labores del hogar, siempre me hablaba de eso, me decía, Dani, yo lo escogí, pero uno tiene que perseguir sus sueños, terminar su carrera. Y creo que eso me pareció muy importante, además pues que fue una mujer súper entregada al hogar. Mi mamá era muy pendiente de las tareas del hogar, muy pendiente de la lonchera, de lo que nos empacaba al colegio. Yo hoy, por ejemplo, en temas de alimentación agradezco un montón que amo el apio, que a mucha gente no le gusta. A mí me mandaba sanduchito, pero siempre me mandaba zanahorias de esos que son baby y apio picado, muchísimo apio picado. Entonces yo aprendí a comer muchas verduras pequeñitas y se lo aprendí a ella porque mi mamá cuando almorzaba más ensalada que cualquier otra cosa, que carbohidratos, que pescado. Entonces ella era también, yo creo que preocupada y muy consciente porque yo fui una niña muy trocita, desde chica era muy pesada, era grande, alta. Entonces pues ella también como con su de sobrepeso, pero fue una mujer, como te decía, que mi mamá hacía. Ayer estaba con una prima hablando de lo que era mi mamá, y mi mamá se levantaba y nos exprimía jugo de naranja para que fuera lo primero que tomábamos, nos calentaba las toallas en la secadora para que madrugáramos y cuando nos bañáramos saliéramos calienticos de baño, nos hacía unos pancakes deliciosos. O sea, era una mujer que tenía una rutina muy exigente y, como te decía, cocinaba espectacular y era una mujer empírica, hacía unas pastas por mariscos hermosas. Digo hacía porque mi mamá se murió hace 7 años de un cáncer de páncreas y de hígado, pero tuve una mamá que ejerció un rol fuerte en el hogar. Ella era, pues hay veces papá y mamá, porque mi papá, pues por su carrera profesional, vivió en muchas partes por fuera, estuvo en Ecuador, estuvo en Perú, en Costa Rica, en Arabia, en Argentina, en todo ese proceso. Bueno, en Bogotá también un momento que tuvo mi papá su paso por Millonarios, entre otros. Entonces nosotros nos veíamos con mi papá cuando él venía a Colombia
Colombia o cuando íbamos de vacaciones donde él estaba, pero pues mi mamá le tocó también ejercer un rol porque también era muy difícil para una niña de 8 años, un niño de 1, luego cuando yo ya tenía 14 y mi hermano 7, porque yo le llevo 7 años a Daniel, estarnos cambiando de ciudad y de colegio. Entonces en ese momento pues mis papás decidieron que nuestra casa y nuestro centro era acá en Medellín, y que pues mi papá era el que se iba a estar moviendo. Entonces a mi mamá también le tocó asumir ese rol de ser papá y mamá a tiempo, y mi papá obviamente muy pendiente, llamando, venía cada vez que podía, pero era una mamá que tuvo que tener esa templanza para mí también los roles del hogar y asumir esas riendas. Vivió en varios lugares, eso fue maravilloso. Lo que pasa es que debe regresar a Medellín por un par de motivos. Sí, la verdad, sabes que uno dice, y yo ya grande, o sea, ya 37, digo, ay, pues, pucha, me hubiera gustado aprovechar y haber vivido en Ecuador, en Perú, en Costa Rica, en Argentina, en Arabia. Vivimos, sí, cuando yo estaba chiquita en España, cuando mi papá dirigió al Valladolid, y luego cuando dirigió al Atlético de Madrid, cuando dirigió al América de Cali, también vivimos en Cali, pero ya llega un momento en que uno empieza a ser preadolescente, adolescente y joven, y ya a los 15 años recuerdo mucho que yo estaba, y yo le decía a mi mamá, yo no quiero perderme las fiestas de 15 de mis amigas, o sea, devolvámonos para Medellín. A los 15 años uno como que no quiere socializar, no estar con su combo, con su padre, venir a todos los 15 de las amigas, que efectivamente intentamos allá, y mi mamá me llevó allá, me metieron a un curso de verano para irme acoplando al país y a la ciudad en Lima, y la verdad yo no fui capaz de acomodarme en Perú. Entonces mi mamá dijo, no me devuelvo con los niños para Medellín, y creo que también fue duro un hogar así entre ciudades y entre países. ¿Cómo fue la adolescencia? Como te digo, en la adolescencia finalmente pues la familia toma la decisión de que nuestro centro y nuestro hogar era acá en Medellín. Estudié en un colegio acá en Medellín, bilingüe, americano, una niña, una pelada muy tranquila, muy sociable, eso sí, amiguerísima, y bueno, todavía tengo muchos amigos, sigo muy amiga de los compañeros míos del colegio. Me gustaba mucho hacer deporte, entonces después del colegio no tenía la posibilidad de quedarse, eso lo llamábamos polideportivo, y era del equipo de voleibol del colegio, pero finalmente cuando empezó a volverse de moda el fútbol femenino, eso fue más o menos 2002, 2003, dijeron, bueno, vamos a armar el equipo de fútbol femenino, pero nos falta 2, 3 jugadoras, Daniela, metas. Y yo, no, pero yo, ¿por qué me voy a meter si yo quiero jugar voleibol? Porque yo era centro en el equipo de voleibol, yo mido 1,92, entonces era pues como de las más altas del colegio, no tan alta como son las voleibolas hoy en día, pero era muy alta para el equipo del colegio, y me iba bien en vóley. Pero finalmente dijeron, como la hija de Matucana, ¿cómo no se va a meter al equipo de fútbol? Venga, métase. Me metí, era malísima, eso sí te voy a decir, pero era la número 1 animadora, acompañaba al equipo, hacía las burras. Hoy todavía incluso el colegio me cuenta el profesor de fútbol que se llama Chapo, que lo queremos un montón, que lo que yo me inventé, imagínate, en el 2002 como una barra, cuando metíamos gol, hoy lo siguen haciendo las niñas en el colegio. Entonces es muy chévere, era uno muy social, me encantaban las clases de artes dramáticas, de ciencias sociales. Justo cuando yo estaba en noveno, yo decía, yo me sueño con estudiar diseño de modas. Ese era uno de mis sueños principales. Lo que pasa es que llegó una profesora fuera de serie, que le mostró un camino diferente. Hasta que llegó una profesora en ciencias sociales que se llama Vicky Jaramillo, y en la clase de ciencias sociales nos empezó a enseñar sobre la constitución política de Colombia, los mecanismos de participación, cómo se elegía un alcalde, que era un consejo, una asamblea, sobre la paz, el conflicto. O sea, la profe nos metió como en la realidad colombiana y nos puso a hacer un simulacro de elección. Esta historia me encanta contarla porque teníamos que hacer como si fuéramos una campaña, bueno, y si fuéramos a hacer una campaña a la alcaldía de Medellín, porque ese año habían elecciones a la alcaldía de Medellín. Esto fue en el 2001, y nos pidió como del año, estábamos en noveno, a 4 personas que nos fuéramos voluntarios para hacer esa campaña. Y yo pues como tenía una muy buena personalidad, no me daba pena hablar, y yo había sido presidente del Consejo Estudiantil en octavo, yo era de las que siempre salía a liderar, estaba como armando las fiestas del colegio, era como más o menos como la pionera, pero más desde el Consejo Estudiantil, que eran como las 2 figuras que habían en el colegio. Y yo alcé la mano y yo, ay Vicky, pues yo lo hago. No
no tenía idea de la política, de lo público. En ese entonces en Medellín habían 4 candidatos a la alcaldía: Jaime Arrubla, Sergio Fajardo, Sergio Naranjo y Luis Pérez. Y yo pues a quién escojo, puros hombres, pero pues ni idea. Escogí finalmente a Sergio Naranjo porque sí sabía que Sergio Naranjo había sido líder Atlético Nacional cuando mi papá había trabajado en Nacional, entonces lo conocía y los hijos de Sergio Naranjo estudiaban en el mismo colegio que yo, entonces yo sabía quién era Sergio. Además pues tiene un lunar muy particular en su cabeza, una raya blanca canosa espectacular, entonces como que uno sabía quién era él y ya había sido alcalde de Medellín. Entonces cojo yo a Sergio Naranjo, hago campaña durante una semana, me conozco su plan de gobierno, voy y digo cuáles son las propuestas, y el último día de la semana, el viernes, pues todo el colegio, el bachillerato tenía que votar y teníamos que dar un discurso ante todo el colegio. Invitaron a los candidatos, a los profesores y votaban para elegir pues a quién salía como ganadora la alcaldía en ese entonces, y yo gané y yo dije, wow, esto está interesante, esto me quedó gustando. Y a raíz de eso, en la clase de español, en la clase de periodismo, en la clase de artes dramáticas, o sea, todo lo que tenía que ver con humanidades y ciencias sociales, yo me volví la más nerda, la más juiciosa. Eso fue de noveno hasta el último año, que en mi colegio hay hasta 12, ¿cierto? Que éramos seniors, y en el último año del colegio teníamos que hacer un proyecto de vida independiente, ir a trabajar durante 2 semanas en algún lugar, ¿cierto? Que fuera afín a la carrera que queríamos escoger. Y yo desde eso dije, no, yo me voy por Derecho y por Ciencias Políticas. Desde que esa profesora hice cambio en mí y pasé de la moda a las Ciencias Políticas y al Derecho, hice mi trabajo de grado ya en 4 años después de ese evento que te conté, en el programa de paz y reconciliación de la alcaldía de Medellín, cuando se desmovilizó el Cacique Nutibara de las autodefensas. Y a mí me encantó eso porque pues entendí también la realidad del país, de muchos jóvenes que en últimas un grupo ilegal es la única oportunidad que su territorio les ofrece. Y yo dije, yo quiero trabajar para que no sea solo las oportunidades, o que no sean esas las oportunidades que ofrece el territorio, sino que hayan oportunidades de educación, deporte y cultura. Y decido estudiar Ciencias Políticas, y así fue como llegué a estudiar Ciencias Políticas en EAFIT. Soy politóloga, tengo una especialización en comunicación política, tengo una deuda gigantesca pendiente conmigo, y es que no he podido terminar mi maestría en gerencia de empresa social. Voy por la mitad del camino, pero creo que en mi adolescencia, además de ser muy amiguera, muy parchada, chévere, se empezó a despertar a mí en esa vocación social y de servicio y ese amor por lo público. Daniela, sin querer queriendo, terminó en otra carrera. La universidad, como te digo, bueno, yo empecé a estudiar ciencias políticas porque yo pensaba que derecho era la carrera para lo público. Y como yo me gradué en un colegio calendario B, entonces yo me gradué en mayo del 2004, empecé en junio del 2004. Pues mi papá me dijo, no se puede quedar sin hacer nada porque el derecho en EAFIT, donde yo estudié, empezaba en enero. Y me dijo, no te vas a quedar 6 meses sin hacer nada. Entonces yo dije, no, me meto a ciencias políticas y luego me paso en enero para derecho. Y llegó un profesor que nos daba introducción a la ciencia política, se llamaba Miguel Ángel, no me acuerdo el apellido venezolano, y habíamos varias en la clase que no, pues era nuestro sueño, estudiar ciencias políticas para pasarnos a derecho. Y me dijo, alguna de ustedes no se va a pasar y les va a gustar tanto la ciencia política que se va a quedar. Efectivamente, esa una, que la única que pasó fui yo, y me quedé estudiando ciencias políticas. Éramos un grupo relativamente pequeño, 7, 8 personas estudiando. Finalmente fui la primera promoción de ciencias políticas de AFIT, y fue una carrera muy tranquila, la verdad. No mucho de activismo, no mucho pues como de organización estudiantil como si lo hacían en el colegio, sino ir a la universidad, estudiar, muy amiguera. Ahí la verdad sí tuve un montón de amigos un poco mayor que yo, y íbamos a concierto de Vallenato Cabro Díaz, concierto de Carlos Vives, de Peter Parré, de Silvestre Dangond. Bueno, en esa época era Caled Morales, entonces uno con la nueva ola del barato. Empezó también como el boom más fuerte del reggaetón, entonces eso sí pasé de en mi juventud, fui muy fiestera. Me invitaban por una finca, vamos, o sea, tanto que hoy la gente se sorprende porque yo hago la lista de cuántos matrimonios he ido, y justo estaba hablando con un amigo por eso, porque yo conocí a alguien en un paseo y me volvía súper amigo de esa persona, y era tanto el vínculo y la conexión que después lo terminaban casando y a mí me invitaban. Y he ido a un montón de matrimonios de todos los tipos, estilos relajados, elegantes, de mi amiga judía, de mi amigo gay, o sea, he ido en crucero de Disney incluso. Entonces sí aproveché mucho mi juventud para hacer muchos amigos. Seguro si oyen esta historia estarán pensando que todo es fácil. Pues no, Daniela ha de enfrentar un gran reto de vida.
Hace poquito descubrí algo que yo lo tenía muy interno, lo conté en mis redes sociales y te lo comparto acá porque creo que hace parte de ese proceso de reconocer también las batallas y lo duro, y es que justo cuando yo arranco la universidad mis papás se separan y mi mamá cayó en una depresión grave, trastorno bipolar y con conducta suicida. Entonces, a pesar de que fui súper amiguera, que iba a clase, que lo que hacía, bueno, cancelé 2 o 3 materias en toda la carrera porque no me daban definitivamente, al otro semestre las volví a ver. Sin embargo, saqué mi carrera en 4 años y medio. Fue duro porque yo me acordé que era algo que yo de pronto como que negaba que eso me había pasado, y creo que era importante como reconocerlo, para nada y trabajarlo, y convivir con una mujer o con una persona con conducta suicida. Entonces, durante 10 años de mi vida mi mamá era en depresiones, hay veces amanecía súper feliz, otros días amanecía que no se quería parar de la cama, con el blackout abajo y las cortinas oscuras, o hay veces le daban ya crisis donde intentaba suicidarse. Entonces me tocó salir muchas veces con mi mamá sola para la clínica, para urgencias, porque obviamente pues ya mi papá no vivía en la casa, estaba por fuera también trabajando. Toda la familia de mi mamá materna, toda mi familia materna vive en Montreal, Canadá. Mi familia hace aproximadamente 50, 60 años se fueron, mis tíos y mis 2 abuelos que ya fallecieron, pero mis 2 abuelos hace 60 años se fueron para Canadá, a Montreal, a buscar nuevas oportunidades, y entonces me tocó sola. Y yo a veces decía, pucha, ¿cómo terminé la universidad? Porque yo iba con mi mamá, literal, que se había tomado tarros de pastillas, o se cortaba las venas, iba, la internaba, volvía a la casa, desayunaba. Mi hermano tenía 12 años, entonces atendiendo como a Daniel o vigilando que la empleada del servicio doméstico le estuviera sirviendo el desayuno a Daniel para que saliera para el colegio. Mi hermano era pequeño, tenía 12, 13 años, 14, entonces los 15 de mi hermano, pues yo fui la que lo cortaba, la que lo recogía ya a las 2 de la mañana. Mi mamá sí me decía, bueno, Dani, yo la recogí por hacer muchas fiestas de 15, ahora le tocó estar pendiente de su hermano. Y Daniel se quebraba un dedo, una mano, pues yo era la que subía al Alto de las Palmas donde queda mi colegio a recogerlo por las calificaciones. Me tocó ejercer un rol que hoy como miro con gratitud, porque siento que también hace que tenga la templanza y esa fortaleza como mujer, pero obviamente nadie debería ser mamá tan joven, ¿cierto? Y sin elegir todo. Pero bueno, amo, como te decía, a mi mamá, la admiro, la quiero, y obviamente pues un tema, yo creo que en esa época no era tan común hablar de salud, de conducta suicida, de gestión de las emociones. Por ejemplo, hace poquito estaba con mi mejor amiga y yo le decía, ¿vos te acordás de esa época? Y ella me decía, no, que seguramente vos no la hablabas porque te daba pena decir que te pasaba eso. Yo alguna vez interné a mi mamá en una clínica mental 8 días, luego ella salió que se iba a tratar, pero no lo hacía. Bueno, finalmente eso fue de los 19 más o menos a los 28. Mi mamá se muere cuando yo tenía 28 años de cáncer de páncreas y de hígado muy rápido, de 2 meses. Entonces, como te digo, fue una juventud muy parchada, muy alegre, pero también me di cuenta que no fue tan fácil, que fue dura, y creo que yo no me había dado el lujo de permitirme hacer este análisis de decir, pucha, Daniela, fuiste fuerte y lograste sacar muchas cosas adelante. Esto es una invitación a hablar en público sobre las enfermedades mentales, sobre lo que se vive en cientos de familias de América Latina, que muchos callamos. Personalmente, habiendo vivido situaciones en mi familia, entiendo perfectamente a Daniela, lo que es eso, los retos que enfrenta, y sobre todo, cómo, si nos abrimos, podemos mejorarlo y estar mejor. Sí, yo creo que es todas las anteriores, y como sobre todo en esa época, ponle tú hace 15, 20 años, no era tan normal hablar de ella. Ya hoy afortunadamente el tema de salud mental es una prioridad como en la agenda de las personas, en la agenda pública, y es más normal, y la verdad creo que también lo hablaba yo con mis terapeutas, y es que pues no es culpa de uno, porque uno finalmente empieza a decir como, me abandonaron para mí, o yo fui la que cometí un error, y pues bueno, finalmente son ellos que nunca tuvieron las herramientas para gestionar esa emoción, que creo que es algo que hoy pues como país deberíamos entender un poco más y trabajar, no solo para que las personas que tienen este tipo de problemas de salud mental puedan gestionar sus emociones, sino para las personas que convivir, porque finalmente uno empieza a revisar sus miedos, sus traumas, y uno dice, bueno, esto puede tener, porque uno siente que hay como una tendencia al abandono porque esa persona no quiere vivir más en el hogar, o no nos aguanta, no nos soporta. Entonces eso también se va calando ese mensaje, y es importante para evolucionar como seres humanos, porque me encanta trabajar en eso y en mí, empezar como a sanar esos traumas y entender que no es con uno, sino que tus propias sombras. Aquí tienes 10 acciones preventivas, yo sé que son muchas, pero nos permiten ayudar a evitar esas enfermedades mentales como la depresión. Por ejemplo, cuidar tu salud física, mantener una rutina diaria, trabajar en tus relaciones sociales, en cultivarlas, aprender a usar técnicas de manejo de estrés,
saber poner límites y prioridades. Y cuando no, buscar apoyo profesional. Nada mejor que un psicólogo para entenderse uno mismo. Por supuesto que también está practicar el autocuidado, evitar el consumo excesivo de sustancias nocivas, aprender a tener sueños, metas, tener un pensamiento positivo y sobre todo, pues tener un referente. Eso ayuda, porque es una guía, porque impulsa. Pues en la universidad normal, hasta que en algún momento empecé a trabajar en diferentes campañas como voluntaria, voluntariado, y yo en algún momento dije, bueno, quiero ser concejal de Medellín, me soñaba siendo ministra de Cultura o de otra cartera. Debo decir que hay una mujer que para mí es mentora y referente, que es Paula Moreno, la primera mujer negra ministra de Cultura que tuvimos en el país en el 2007. Ella estuvo del 2007 al 2010 como ministra. Hoy tiene una corporación espectacular que se llama Manos Visibles. Se hace un trabajo muy poderoso en diferentes lugares del país, y yo vi a Paula y yo dije, wow, algún día yo puedo ser como ella, yo quiero ser como ella. Finalmente, hace poquito se cumplió uno de esos grandes sueños, porque pude combinar un poco la historia de familia, esas ganas de estudiar o de ejercer lo público, y tuve el privilegio de ser en el gobierno anterior, durante los últimos 8 meses, viceministra del deporte, y como que dije, wow, algo que alguna vez pensé cuando tenía 18 y 19 años, de ser algún día ministra, viceministra, bueno, yo decía ministra de Cultura o presidente o director, porque en ese momento no era ministra. Solo en el gobierno pasado del presidente Duque decidieron saldar esa deuda histórica que hace rato la gente estaba pidiendo, que el deporte se convirtiera en un ministerio y que tuviera ese estatus para poder estar en un consejo de ministros, para poder ser rector de política pública, y tuve el honor de estar ahí en los primeros pasos del Ministerio del Deporte. Después de que tuvo la viceministra Dina Barrera, llegué yo a cerrar ese gobierno, y fue muy bonito. Algún día me encantaría, ¿sabes qué? Ser embajadora de Colombia. Siempre he dicho, sueño con ser embajadora, pero en un país con una cultura bien diferente a la nuestra. Me encantaría Japón, Turquía, Corea, algo así, o un país africano, pero me parece que ese rol de embajador podría hacer muchas cosas en temas de alianzas políticas, comerciales, de internacionalización de nuestros productos, bueno, de exportaciones y demás, y creo que ese es uno de esos roles que algún día me gustaría hacer, y obviamente trabajar por Medellín también es uno de esos sueños. Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión: cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más en hackersdeltalento.com. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú, te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Siguiendo con la historia. Bueno, finalmente, como te decía, terminé Ciencias Políticas en EAFID. A pesar de todo eso, yo al final dije, "Ay, yo no me quiero demorar tanto tiempo en la universidad", y empezaba a ver a 9 materias, pedía permiso porque a ti te dejan ver 7 materias o tantos números de crédito. Entonces yo siempre iba a la universidad como, este semestre quiero ver 2 o 3 materias más porque no me quiero demorar, quiero graduarme, y finalmente saqué adelante la carrera de 4 años y medio. Fue una experiencia muy bonita porque, como te digo, fuimos la primera promoción de politólogos de EAFID. Entonces fue también de muchísimos aprendizajes, no solo para nosotros, sino para la misma universidad. La carrera pues ya tiene otros enfoques mucho más poderosos, pero también tuvimos unos profesores espectaculares. A lo largo de esa carrera estuve en diferentes campañas a la alcaldía de Medellín, volanteando, experimentando. Ay, no, a mí me parecía súper interesante, además que yo creía que estaba cambiando el mundo solo con volantear. Entonces estuve en la campaña Alonso Salazar a la alcaldía, esa fue una de las que más recuerdo, y yo pues cogía los volantes de Alonso, los repartía en la universidad, uno se paraba en los semáforos. En Medellín en esa época, bueno, desde Río Fajardo se empezó a ver mucho esa política como más cotidiana, por decirlo así, esa política más cercana, que uno estaba en el carro y paraba en un semáforo y veías a algún concejal o algún candidato al consejo, a la asamblea o a la alcaldía, como hablándote y saludándote y diciendo, hola, voten por mí. Entonces eso fue muy chévere. En esa campaña estuvimos varias amigas de la universidad, entonces también era como un padre
noche para hacer algo diferente mientras estábamos en los huecos de clase o cuando salíamos de clase, también para conocer otras personas. También sabes que me gusta mucho del volanteo, porque uno no solo volantea en el poblado o a los alrededores de AFIT, por donde nosotros estudiábamos, sino que nos íbamos para el centro, nos íbamos para Manrique, para Belén, acá en Medellín, a diferentes barrios y comunas, a volantear y con otros pelados de otras realidades. Entonces creo que eso es muy chévere y creo que ahí en ese volanteo uno empieza a entender cómo la una campaña, cómo reacciona la gente. Finalmente en esa campaña, después de uno ser de la parte como de las juventudes de la campaña, cuando ya es el conteo de votos, en esa tensión de si va a saber si uno va a ganar, va a perder y demás, estuvo bien chévere. En esa misma época, recuerdo también, después, unos años después, en la campaña que siguió a los 4 años, habían varios candidatos al consejo. Estaba Palillo, que es un gran amigo mío, que de Valledupar, conocido como Palillo. Estaba Santiago Londoño, que había sido profesor de nosotros en EAFIT en Ciencias Políticas, una de las personas que se creó la carrera de Políticas en EAFIT. Bueno, Pico también era concejal en esa época y eran pelados muy jóvenes. ¿Sabes qué? Después me di cuenta, como no habían tantas mujeres jóvenes, y no dije que tú digas, ay, Daniela, pues empezó a apoyar a mujeres en la política o en lo público. La verdad, yo creo que no era tan fácil como hoy en día, que uno ya ve más participación de mujeres en lo local, en la política, pero era muy chévere porque era de verdad como parte, como amigos, como celebración, y creo que fue lo que más me dio a mí de lo público, y creo que en últimas eso debería ser, no un tema pues como de amiguismos y demás, pero sí campañas que sean muy honestas, transparentes, muy conectadas con la realidad, con la gente. Y creo que hoy en Medellín, en esa parte, la gran como queja es esa unión o esa visión de ciudad, de ese modelo de ciudad que queremos, y que creo que en esas campañas se veía eso, ¿cierto? De construir sobre lo construido, de seguir implementando políticas importantes como lo es Buen Comienzo para la política de primera infancia, como lo es el sistema integrado de transporte con el metro, el tranvía, los metrocables, los buses integrados, entre otras, todo el tema de escenarios deportivos, que como te digo, a mí siempre me ha dado lo público, pero siempre me enfoco muchísimo en el tema de deporte y creo que la disfruté mucho, y en realidad nunca vi nada maluco que yo diga con lo que no estoy de acuerdo de la política y de lo público. Afortunadamente, hasta la fecha que yo haya visto que a mí me hayan ofrecido algo maluco, o sea, de primera mano no. Obviamente lo que uno ve en el país, las denuncias, en las noticias, uno dice, este mundo es duro, pero no pierda la esperanza en que podamos hacer de lo público algo bonito, valioso, buscando el bien común para todos, donde los recursos públicos sean sagrados y donde de verdad se hagan cosas que impacten a las personas que más lo necesitan. Soñaba con cambiar el mundo, pero se encuentra con una barrera. Listo, entonces termino ciencias políticas, no consigo trabajo. En primer año, 2008-2009, no consigo trabajo. Entonces dije, yo no me voy a quedar en la casa haciendo nada, ¿cierto? Entonces decido estudiar una especialización en comunicación política. Esa era una de las áreas que más me gustaba en ciencias políticas. Tuve teoría y filosofía política, ves derecho, ves economía y ves comunicación. Son como con las 4 líneas versales a lo largo de la carrera. Y la que más me ha gustado a mí es el tema de comunicación. Me gusta mucho las redes sociales, hablar. Entonces creo que es una de las pasiones y hago esa especialización que duró un año. El siguiente año nada, consigo trabajo y bueno, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Afortunadamente la universidad pues es una universidad que te busca oportunidades, que está pendiente de ti. Entonces en la universidad hice 2 proyectos muy bonitos después en esa búsqueda por prestación de servicios de meses. Uno fue haciendo un banco de buenas prácticas del área metropolitana. La área metropolitana son los 10 municipios que conforman como el Valle de Aburrá, desde Caldas hasta Barbosa. Entonces estuvo chévere porque me tocaba ir por cada uno de los 10 municipios del área metropolitana, identificando buenas prácticas en la gestión pública para que entre ellos se conectaran. Hicimos un evento de buenas prácticas con AECID acá en Medellín, vinieron personas del Atlántico, del Tolima, de otros países a contar que hacían temas de gestión del riesgo, de alertas tempranas, de recaudo pues como de impuestos y de gasto público, en temas de planeación y ordenamiento territorial. Y me encanta porque si tú me preguntas, soy fan de las buenas prácticas. ¿Qué quiere decir eso? Me encanta. Yo creo que parte del crear cosas poderosas, de innovar y de hacer cosas que transformen es reconocer cuando hay otras entidades, otras empresas incluso, que ya lo han hecho bien y que puede aprender uno de eso, esas lecciones aprendidas para uno, obviamente según su contexto y su realidad, poder implementarlo. Entonces para mí ese trabajo me sirvió porque yo a todo le digo, antes de hacer cualquier cosa,
hagamos un benchmark, miremos qué están haciendo otras personas, no solo como para medir la competencia, por decirlo así, sino para aprender sobre lo aprendido, aprender y construir sobre lo aprendido y sobre esas cosas poderosas que han hecho otras entidades. Entonces a mí ese trabajo me marcó, fue por más o menos 2 meses, muy cortico, pero me encantó. Luego hice otro trabajo que sí me pareció más duro, fue un proceso de investigación. La verdad definí que la investigación no es lo mío, fue una investigación del conflicto armado y la relación con la tenencia en la tierra en el Urabá antioqueño. Fue muy bacana también porque hablamos con víctimas de desplazamiento, víctimas de la violencia, hablamos en su momento con alias Karina, o sea, también hablamos con los victimarios y la entregamos por allá en Carepas y Mano hoy en el batallón del Eco. Yo la verdad, como era asistente de investigación, anotando, pero la verdad fue dura porque en últimas pues la energía de Karina es fuerte y yo pues ahí lo que hacía era como la relatoría y anote, pero pues llegar al ejército, al batallón, entender el tema de la historia, hablar con ella duro, y la verdad también creo que fue una realidad, pues entender la realidad de una tierra espectacular que hay acá en Antioquia. O sea, Antioquia tiene mar, el Urabá antioqueño, y Medellín nunca está, y creo que las otras regiones, entonces no sé si es por la infraestructura y la carretera que ya eso se va a organizar con los túneles que están haciendo, túneles del Toyo y demás, no estuvimos tan conectados, y fue una tierra donde hubo muchísimas masacres, muchísimos desplazamientos, una disputa donde no importaba el ser humano, cuerpo, su humanidad y su dignidad, con tal de controlar las tierras, y controlar las tierras era también controlar los caminos de la ilegalidad para el contrabando, para el tráfico de drogas, y muy duro. La verdad fue duro entender esa realidad del país, pero también creo que fue muy valioso porque, vuelvo y repito, en algunos territorios de nuestro país lo que hace falta es infraestructura educativa, deportiva, cultural, infraestructura de transporte, cierto, carreteras, para que la gente pueda tener otras oportunidades y que la realidad de ellos sea diferente a la ilegalidad. Fue impresionante además porque uno veía a Karina en las noticias, ¿cierto? Alias Karina en las noticias, y uno ya era frente a ella, era intimidante, ¿cierto? Me sentí intimidada. Si te pudiera decir cómo me sentí, intimidada y con un poquito de susto y como de mucho respeto, pero también como la posibilidad pues agradecida con la posibilidad de entender de primera mano muchas de las realidades del conflicto en nuestro país. Alias Karina fue el seudónimo utilizado por Nelly Ávila Moreno, una guerrillera y comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en el conflicto armado de este país. Nelly Ávila Moreno fue una figura destacada en las filas de las FARC y se convirtió en una comandante clave en la región del Magdalena Medio. Su participación en el conflicto incluyó el liderazgo de numerosas acciones armadas y ataques contra las fuerzas del gobierno, la infraestructura en Colombia. Pues siguiendo con la historia de Daniela, no consigue trabajo. Así que ese rol se me hace clave. Y que no solo sea una institución, sino cómo hacemos para que cada uno de nosotros, tú que me estás oyendo, seas un impulsor de tu país latinoamericano. Que mostremos, promovamos y que el mundo se entere de todo el potencial que hay aquí en América Latina. Pues ¿se acuerdan de ese sueño que tenía Daniela? Que no le contó ni a la almohada. Emprendo porque pues nada, que era trabajo, como te decía, por prestación de servicios, y yo decía, bueno, ¿qué hago? No consigo trabajo. Sabes que también creo que al ser politólogo la gente piensa que, no sé, antes yo creo que ya hoy hay muchos politólogos contratados, pero antes preferían un sociólogo, un trabajador social, un comunicador, un abogado, un economista, antes que un politólogo. Entonces decidí emprendo con 2 amigas más y montamos algo que se llama Caja Negra Comunicación. Caja Negra, ¿de dónde viene? Era un nombre que a mí me encantó desde que vi esa clase con este señor venezolano que te dije ahora, y es una teoría de un canadiense, un teórico político que se llama David Eaton, que dice que la política es como una caja negra donde tú tienes unos inputs que son las demandas y la solicitud de las personas que entran como a esta caja negra, que es como el gobierno en sector ejecutivo, el legislativo, donde la gente sabe pero no sabe muy bien qué pasa adentro, cómo opera, y se hacen unos análisis y salen como en output, que son como los programas, los proyectos y las ofertas. Entonces a mí me encantó ese fue, mejor dicho, si tú me preguntas a otros teóricos políticos, yo me quedo un poco corta. Me acuerdo de David Easton porque me encantó y me fascinó porque era un poco la teoría de temas. Yo soy ni ingeniera, ni nada de eso, ni ingeniera de sistemas, pero me encantó porque combinaba la teoría de los sistemas con lo público y con la política y con las demandas y las ofertas en el sector social, o sí, en el sector social y en temas de política. Entonces montamos Caja Negra Comunicaciones, otras 2 áreas que se llamaban, las 2 se llamaban Sara, con el ánimo de ofrecer servicios
servicios de comunicación política y comunicación pública, pero no fue tan fácil conseguir clientes, nos estrellamos muchas veces, luego empezamos siendo como eso que te decía, pero terminamos siendo más como community manager de almacenes, de nada que tenía que ver con lo público, pero sí hubo una persona, que te lo dije ahora, que se llama Esteban Escobar Palillo, que nos dio una oportunidad. Yo fui y le vendí la empresa, pues como los servicios de la empresa a Pali, y le dije, mira, vamos a hacer esto, y me dijo, bueno, yo te voy a contratar y tú me vas a ayudar con un grupo de jóvenes que se van a lanzar a las juntas administradoras locales. Palillo había sido concejal y estaba yendo por una reelección, ¿cierto? Pues en su segunda campaña, y tenía un grupo de jóvenes que se iban a lanzar a las JAL de Medellín, que se llamaban Ciudadanía Activa, era como un colectivo. Entonces me dijo, yo quiero que tú les ayudes a cada uno, monte su fanpage de Facebook. En esa época no había Instagram, sino más Facebook, su fanpage, revisar su perfil de Facebook, hacer comunidad, más Twitter, eran como las dos redes sociales que teníamos en ese momento, y vamos a hacer campaña para que Ciudadanía Activa tenga curules, ¿cierto? O sean elegidos. Hicimos campaña obviamente para Palillo en su momento y luego yo. Entonces, ¿qué hacía yo? Les abrí las páginas a los chicos, les decía cómo poner en redes sociales, recomendaciones, y los estaba acompañando constantemente como a los recorridos para publicar pues lo que estaba haciendo Ciudadanía Activa en cada, pues en la campaña, en cada recorrido, cada evento. En ese momento, ese momento fue muy importante porque en esas elecciones Palillo pierde, pero sacamos dos ediles de Ciudadanía Activa, Daniela Trejo y Alejandro Edu, acá en la Comuna 14 en el poblado. Y yo recuerdo que te digo que es muy importante porque estaba en una silla arriba, obviamente con una tusa, porque Palillo pues no había ganado como concejal, con ese sinsabor porque perdimos la concejalía, pero ganamos dos curules en la JAL, y Ciudadanía Activa era un grupo muy bonito y muy consolidado. Y yo estaba en esa silla arriba y yo dije, dentro de 4 años yo voy a ser la que se lance al Consejo de Medellín, no voy a estar en el back office. Y lo digo, pero me lo digo a mí, no se lo digo a nadie, no lo comparto ni con la almohada, te digo, eso me lo dije yo, y se metió como en una caja fuerte en la cabecita, y ahí llegó. Después de eso, Caja Negra se disuelve, como que los 3 socios dijimos, cada una quiere algo muy diferente. A Dani le gusta más de verdad lo público y la política, a las otras le gusta más temas más privados, hasta que llega un día y una de mis mejores amigas, que se llama Laura, me dice como, bueno Dani, ¿qué vamos a hacer? Necesitas un trabajo más estable, esto no funcionó, no puedes estar así. Me dijo, ¿en qué quieres trabajar? Y yo le dije, yo me sueño trabajando en la ASI, que era donde trabajaba Pablo, mi hermano mayor, pero obviamente yo no podía trabajar allá, que es la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, o en el Buró de Medellín, que es como una entidad aliada de la ASI, como hermanitos, por decirlo así, que se encargaba de la internacionalización de la ciudad para turismo. Y ella me dijo, ay, yo tengo un vecino que trabaja en el buró, vení, mándame la hoja de vida, yo se la mando a Nico, yo se la mandé la hoja de vida a Lauri se la mandó a Nico se la mandó a Paola Pisa, que era la jefe de él en su momento, que era la directora de turismo de reunión, se llamaba La Unidad, y al mes me llamaron a una entrevista, eso fue en diciembre, fui, hice la entrevista con Paola, yo ya me estaba yendo, bueno Dani, gracias por estar acá, ahí en Plaza Mayor, te contamos cualquier cosa. Cuando yo ya me iba yendo para hacer mi carro, montarme en el avión, me llama Paola, ¿sigues acá? Yo sí, ya estaba en camino, pues ya me iba a ir. Me dijo, devuélvete porfa, que Adriana González, que era la directora del buró, te quiere entrevistar hoy mismo. Y yo, hacía 2 entrevistas de una vez, y me dijeron, sí, aprovechemos. Eso fue en diciembre, a mediados de diciembre, hice las 2 entrevistas ese día, y me dijeron, listo, bienvenida. En su momento Adri me dijo, pero tú eres muy política y te gusta la política y lo público. Y yo le dije, sí, pero soy muy buena hablando, comercial, presentando, muy buena para las relaciones internacionales, las relaciones públicas. Yo puedo con este cargo, que era como ejecutiva comercial o ejecutiva de captación y promoción de eventos, como finalmente se le llamó, y entré a trabajar en el Buró de Medellín desde enero del 2012 hasta febrero del 2015. ¿Cuál era mi función? Eso, identificar eventos nacionales e internacionales para que se hicieran en Medellín, porque eso promueve el turismo. Eso lo llamamos nosotros cada vez que viene un grupo de personas a un congreso, lo que gastan en el transporte, en alojamiento, en alimentación, en el centro de convenciones, pues eso se llama la derrama económica. Y obviamente, como era politóloga, me empecé a enfocar en las postulaciones que hacía Medellín para eventos públicos, políticos, por decirlo así, o gubernamentales y deportivos. Entonces, en el 2012 más o menos empezamos con el Foro Urbano Mundial de ONU Habla, luego a través de la OMT, la Organización Mundial del Turismo, luego trajimos el Global Entrepreneurship Congress, el Congreso Global de Emprendimiento de Unleashing Ideas, que era la corporación que hacía esto. Eso todo lo hacíamos de la mano de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín, obviamente ASI, Plaza Mayor y Buró, que son las 3 entidades cargadas de la internacionalización, trabajando juntas para hacer esas postulaciones. Con ProColombia también
también hacíamos estas postulaciones internacionales. Era un trabajo espectacular porque viajé mucho, estuve en Brasil, en Argentina, Costa Rica, en Uruguay, en España, haciendo las postulaciones, es decir, viajaba a vender a Medellín, que en realidad pues es muy fácil vender. Ahí teníamos que decir las bondades que tenía la ciudad para albergar congresos y eventos, pero también no solo la infraestructura, sino las políticas. Entonces hacíamos la promoción porque en ese entonces Medellín se ganó como la ciudad más innovadora del mundo, luego como la ciudad más reñere. ¿Y cómo fue ese momento? Ese momento me acuerdo mucho porque estábamos en la casa de Pico, que pues fue el candidato con el que estuve a la alcaldía de Medellín, y nosotros como tal, como concejal, no teníamos sede propia, no, que yo la verdad me mantenía en esa casa y esa era bien. Y recuerdo que estábamos en el segundo piso oyendo como, bueno, el conteo de votos y los concejales elegidos en Medellín, y yo, Daniela Maturana, y yo, Daniel Carvalho, que era nuestro compañero, y yo no lo podía creer, pero sabes que me costó celebrar porque a mí lo único que se me vino a la cabeza era que mi mamá no estaba ahí, que habría ido un mes, había muerto un mes antes, estaba ahí para ver. Entonces fue como una celebración, como que lo logré, pero me queda faltando algo y era mi mamá. Mi mamá, o sea, a mí lo único que se me vino a la cabeza fue mi mamá. Cuando me posicioné también, bueno, en noviembre que le dan a uno la credencial como concejal de la registraduría oficial, ahí estuvo mi tía que es como mi mamá, mi tía Flo, y mi segunda mamá, ella es también todo apoyándome, mi hermano Daniel, que es mi roca, como ustedes lo pueden ver acá en esta conversación. Daniel para mí es una persona muy importante en mi vida y siempre los he tenido a ellos, pero ese sinsabor como de, oh, pucha, conquisté algo, pero mi mamá no está acá para verlo, o seguramente sí lo veía, pero desde otro plano y no podía como abrazarla, celebrar. Mi mamá y yo, como te digo, nos encantaba la moda, nos encantaba ir a comprar ropa juntas, entonces que yo decía, bueno, me va a poner el vestido de la posesión y no puedo ir a comprarlo con mi mamá. Entonces creo que fue algo que lo celebré, pero yo me acuerdo que yo lloraba mucho, sobre todo porque mi mamá no estaba para poderlo ver. Eso fue mi guayabo más duro, pero en últimas también esa satisfacción, porque en últimas me di cuenta que lo que uno se propone lo puede cumplir. Obviamente hay que tener disciplina, esfuerzos, sacrificios, que la vida te pone obstáculos o temas difíciles, como lo fue en mi caso la muerte de mi mamá y cuidarla y luego salir a volantear. Entonces yo a veces digo, ¿cómo hacía para hacer las dos cosas al tiempo? No lo entendí muy bien y no sé de dónde saqué fuerza, pero lo logré. Fue muy bonito y la verdad me siento muy feliz de haber sido concejal de Medellín, orgullosísima. Fue hacer una maestría en gestión pública y de ciudad durante 4 años. Amé la experiencia de verdad de estar ahí. Volví a intentarlo. En el 2019 dije, me voy a reelegir. Volví a hacer una campaña hermosa, espectacular. Le metimos mucho más flow, más diseño, más innovación, talleres de co-creación para construir las propuestas. Durante el Consejo de Medellín pudimos liderar política pública de mujeres, política pública indígena, política pública procolombiana, política pública de deporte. Creamos un proyecto espectacular que se llamaba Distrito D, que desafortunadamente pues actualmente no lo quisieron continuar, pero era conectar de sur a norte a Medellín a través de escenarios vivos excelentes, pero que con unas pequeñas conexiones de cicloinfraestructura, de mejoramiento de los públicos del parque, de arborización y de servicios ecosistémicos, creaba ese gran corredor como urbano, deportivo y ambiental. Ese proyecto fue espectacular porque se hizo de la mano del INDE con Urban de AFID. Esto digo yo que lo hice es porque lo propuse, pero finalmente el ejecutivo es el que lo hace y lo implementa. Entonces como que la segunda campaña éramos como, hemos hecho esto y demás, pero la segunda campaña siempre va a ser más difícil que la primera. Hay más expectativa. La segunda es más dura. Eso sí, acordémonos de cómo empieza Daniela hablando de su mamá, sobre templanza, porque la pone en práctica. Me dijo, no señorita, por ahí no es, perdí, me dio una tusa, no te imaginas, Ricardo, las lloradas que me pegué, ni siquiera fui capaz de ir a la sesión al otro día porque me daba tapera como ir, como la quemada en la lucha allá. Me costó, trabajé hasta el 31 de diciembre del 2019 y ya en enero, bueno, ¿qué voy a hacer? Me quedé sin trabajo, ¿para dónde voy? No fui capaz de conseguir trabajo acá en Medellín, no se me abrieron las oportunidades acá, duré 7 meses sin trabajo, pandemia 2020, entonces me dediqué más a hacer activismo dentro de las redes sociales, hablar de las éticas afro, hablar de racismo, de inclusión, de diversidad. Hablábamos mucho, acuérdate que en esa época en la pandemia habían live todo el día y conversaciones todo el día en redes sociales desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Uno hacía eventos con las amigas, entonces un vinito virtual porque todo el mundo encerrado en casa. Fue duro, hasta que una amiga me dijo, a mí me ofrecieron un trabajo, yo no me veo viviendo en Bogotá, ¿quieres
¿quieres mandar tu hoja de vida? Yo le dije sí, porque yo necesito trabajar, yo iba a volver a emprender y quería montar nuevamente una empresa alrededor del tema de diversidad, equidad e inclusión, que es uno de los temas que más me gusta. Mi propósito era asesorar a empresas para crear políticas de diversidad, equidad e inclusión. Y una amiga me dijo, ¿qué te vas a poner a emprender? ¿Cómo es de duro eso? ¿Cierto? Vení, mándame tu hoja de vida, yo te mando para que me ofrecieron a mí, y mandé la hoja de vida. Eso fue a finales de abril del 2020, me hicieron por allá previstos en mayo, luego en junio, no me dijeron nada en julio, y en agosto a finales de julio, el 27 más o menos, me dicen, bueno, el 3 de agosto tienes que estar en Bogotá, te elegimos para ser directora de adolescencia y juventud del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del ICBF, y me tocó irme en un carro porque todavía no habían aviones, con el gato mío que se llama Carmelo, mi bicicleta, la air fryer y una maleta para Bogotá, a empezar ese nuevo camino de llegar al gobierno nacional, a una dirección de juventud nueva que estaban abriendo en el ICBF, con Lina Peláez, mis grandes mentoras, y Luisa Vélez, dos mujeres que amo, quiero, amigas, mentoras, jefes espectaculares, y tuve una experiencia muy bonita porque tenía que llegar al ICBF a crear una dirección nueva con un equipo. No te imaginas el equipo, como subdirectora técnica, nos tocaba crear las ofertas del ICBF para los jóvenes del país. Viajamos a Chocó, a Buenaventura, Cartagena, Atlántico. Pasa algo, y es que eso fue 2020, digamos de agosto hasta abril por ahí del 2021, y en el 2021 viene ese estallido nacional y nos toca también empezar a trabajar con tantos jóvenes que salieron a marchar, y de ahí salió uno de los proyectos más bonitos, más enriquecedores, que más conocimiento me ha dado. Se llama El Paro Colombia con las Juventudes, donde tuve la oportunidad de coordinar técnicamente ese proceso con todo el gobierno nacional, y lo que hacíamos era ir a los diferentes municipios con el ICBF, con los diferentes ministerios, viceministerios, a escuchar a los jóvenes, a construir con ellos propuestas. De ahí salen proyectos como Hablar Locura, Jóvenes en Movimiento de Pintura, los créditos del ICETEC, pero fue un reto muy grande porque los primeros días acá a entender qué estaba pasando ya, ¿cierto? Cuál era el paro, voy a salir, a hablar con los jóvenes, muy duro, porque además nosotros no éramos expertos en negociación, y literal era una negociación, pero después todo fue fluyendo y logramos hacer más de 500 mesas de diálogo y de producción de propuestas con 15,000 jóvenes en los 32 departamentos, cerca de 300 y pico municipios en 4 meses, y eso dio la actualización del COMPES de Juventud, se derivó en un programa que se llamó, en un documento que se llamó el Pacto Colombia con las Juventudes, donde sistematizamos todos los sentires de los jóvenes, sistematizamos todas las propuestas, y como te digo, algunas de esas propuestas se materializaron en programas que hoy están, Hablar Locura está en revisión actual en el ICBF, no saben continuarlos, no, pero programas que lo más lindo de todo esto es que nosotros fuimos un medio para que los jóvenes pensaran y crearan proyectos que les sirvieran y que les separaran. Es decir, fueron los mismos jóvenes, los pensaron, dijeron cómo, y nosotros fuimos un medio para hacerlo posible, y fue un espacio de co-creación espectacular, y me fue bien liderando y coordinando eso técnicamente, que me conoce en ese proceso el ministro Guillermo Herrera, que era el ministro de Deporte, y me hace la invitación para ser su viceministra. Entonces renuncié al ICBF y terminé, es decir, trabajé 2 años en el gobierno, 1 año y medio como subdirectora de adolescencia y juventud, y los últimos 8 meses como viceministra del deporte. Viceministra de Deporte. ¡Wow! ¡Qué logro! Pues sí, emocionante, además porque era deporte. Era un sueño mío desde que yo estaba en el colegio, porque yo en el anuario literal puse sueño con ser ministra de Cultura o directora de Coldeporte, ¿cierto? Que te decía en algún momento que en mi anuario del colegio estaba algo así. Entonces era como ver otros sueños realidad, como me pasó con el consejo, que dije, algún día quiero ser concejal, algún día quiero ser ministra. Pues no he llegado a hacerlo como tal, pero creo que ya di un paso muy importante como viceministra, y en un mundo donde era natural para mí, porque crecí en un entorno de deporte. Entonces creo que al principio mucha gente era, pero esta señora sí se habrá montado alguna vez en una bicicleta, habrá hecho deporte. Sí, lo hice, no como deportista profesional, pero sí toda la vida he hecho deporte. Actualmente corro, monto bici de ruta, entonces sí estaba, y todo mi ejercicio de pronto de lo público en el consejo o alrededor, como te decía, mis propuestas más grandes y sólidas, además de mujeres y diversidad, era deporte. Esa era mi pasión, y es porque yo, como te conté al principio, descubrí desde muy pequeña
enseña el poder del deporte y la educación para transformar las realidades de los territorios y las realidades de las personas, porque lo viví en mi entorno y lo viví en mi familia. Y obviamente crecí entendiendo y escuchando a mi papá y a sus amigos de qué había que hacer para mejorar las oportunidades en materia de deporte en el país. Entonces fue un sueño cumplido, pero como tú dices, son 8 meses y también como que bueno, esto es un honor, pero son 8 meses y es muy poquito tiempo para hacer todo lo que me soñaba hacer, algo gigante en materia de turismo deportivo, todo lo que tiene que ver con jóvenes, género, diversidad. Finalmente, a lo último toca priorizar, gobernar también es saber priorizar. Hay muchos malestares, quejas, desigualdades, pero uno tiene que elegir y durante esos 8 meses yo definí que iba a elegir un tema y nuestra gran apuesta fue crear los lineamientos de política pública para la igualdad de género en el deporte. Fue un convenio que hicimos con ONU Mujeres y ahí salió una campaña espectacular que tuvo en el Movistar Arena, que la presentó Win Sports. Estuvo tan bonita que ellos de manera como aliados dijeron, sin cobrarnos un peso, la vamos a poner en todas nuestras oficinas de Movistar, la vamos a poner en la pantalla gigante espectacular del Movistar Arena. Win Sports nos decía, la vamos a pasar en el horario AAA de partidos antes de ver, que se llamó Hace Fan. Fue una campaña donde hicimos un video hermoso como tipo comercial con mujeres talla baja, mujeres trans, mujeres negras, mujeres adultas, mayores. Ahí tuvimos a la profe Miriam Guerrero, una de las pioneras del fútbol femenino, como protagonista. Teníamos a niñas porque la política que quisimos hacer no era solo para deporte de alto rendimiento, sino también para los que hacemos deporte por pasión, ¿cierto? Para los que hacen actividad física, para la recreación, porque incluso si tú miras hoy en día las cifras de las niñas versus los niños que acceden a una práctica deportiva después del colegio, uno en Colombia comparado con países europeos está muy por debajo, pero fuera de eso, si miramos la relación de género, las niñas no, después de colegio no practican algún deporte. Entonces decidimos dejar la línea técnica, ¿cierto? Que deben hacer las alcaldías, que debe hacer el gobierno nacional, que debe hacer las gobernaciones para promover la igualdad de género en el deporte, y salió esa campaña que se llama Hace Fan, Deporte por la Igualdad. Tuvimos una mujer artista espectacular y linda, que nos hizo música original, hermosísima, una letra muy poderosa, decía que estamos cambiando el juego. Escucha y hazte fan, ese era el call to action, ¿cierto? Que toda la sociedad en general se hiciera fan, y hacerse fan no es solo ir a la tribuna y aplaudir, sino hacer fan es como buscamos recursos para que tengamos una liga profesional digna, con mujeres bien pagadas, durante no solo los 3 meses o 4 meses que dura la liga profesional de fútbol femenino en nuestro país, sino durante todo el año, que tengan ojalá igual o las mismas condiciones que tiene el fútbol masculino en nuestro país, las condiciones para entrenar, para incluso en los buses, los uniformes, un montón de temas, pero también hablábamos ahí en esa campaña de bueno, qué pasa con las mamás y con los hogares, cómo hacemos para tener un sistema de cuidado alrededor de los escenarios deportivos para que las mamás puedan dejar a sus hijos mientras practican algún deporte, porque por las labores del trabajo doméstico no remunerado de cuidado, las mujeres terminan que no haciendo deporte, porque lo primero es cuidar a sus hijos o cuidar a adultos mayores o cuidar a las personas con discapacidad. Esa fue mi huellita en los 8 meses, junto con el protocolo para la prevención y eliminación de las violencias basadas en género. Creamos un contact center donde la gente podía llamar o puede llamar a hacer denuncias de violencias basadas en género en el sector deporte. No es mucho más complicado, pero tiene unas precisiones diferentes a otro tipo de violencia por el entorno, ¿cierto? Por las concentraciones, por los viajes, por la relación con los médicos. Entonces, en el deporte se ha naturalizado muchísimo este tipo de violencias. Entonces, hicimos talleres en 14 municipios diferentes para que la gente empezara a desnaturalizar las violencias de género en el sector deporte. Ese fue nuestro arranque, y lo otro que hicimos fue consolidar todo el tema de diversidad étnica, que se llama la COMPA, es como la comisión diferencial del ministerio para trabajar con pueblos indígenas, y lo otro que hicimos fue el tema de nuevas tendencias deportivas. El próximo año tenemos Juegos Olímpicos de París y empiezan a entrar nuevas disciplinas deportivas que ya unas entraron en Tokio, como el skateboarding, pero entra la escalada deportiva y el breaking. Los que somos más viejitos conocemos el breaking como breakdance, y en París va a ser un deporte olímpico, y acá no te imaginas los talentos que tenemos, pero como no es un deporte, el país no lo ha identificado como tal, pues los apoyos son muy mínimos. Entonces ahí lo que tratamos de hacer fue empezar a visibilizar las nuevas tendencias deportivas, además porque también en el marco del pacto que yo lideré, los pelados nos decían, y las peladas, pues no todo es fútbol y básquet, tenemos que democratizar el acceso al deporte, tenemos que variar y diversificar los escenarios deportivos. Entonces trabajamos mucho el tema de skateboarding, breaking y escalada deportiva, y esos fueron como los 3 hijitos que dejamos, y yo creo que dejamos más que los cimientos para que este gobierno pueda seguir construyendo. No sé
si siguieron construyendo sobre eso. Espero que sí, porque en realidad fue hecho con mucho amor, de manera técnica y sin ningún interés político, sino muy independiente de dejar capacidades instaladas en temas que la sociedad hoy solicita. Gobernar o liderar es saber priorizar. Estamos cambiando el juego. Sigamos cambiando el juego por lo humano, por la equidad, por la diversidad. Antes de entender dónde está hoy, ella se enfocó en un programa llamado Juntanza Étnica, con USAID. Sí, lo que estamos diciendo es que la acción de la diversidad vale la pena. Apostarle a la diversidad y la inclusión son una oportunidad como país que no hemos visto. Según estudios de McKinsey, las empresas que tienen políticas de diversidad son un 19% más innovadoras, tienen un 19% más de ventas, 3 de cada 4 empleados refieren a organizaciones que haya diversidad y una cultura de pertenencia. Incluso pues hoy no hablamos solo de diversidad que hay inclusión, sino que le sumamos la P de pertenencia. En inglés es Diversity, Equity, Inclusion and Belonging, ¿cierto? De poder abrazar y acoger y que uno vaya en organizaciones de verdad el reflejo de lo que son como sociedad. El 14% de la población en nuestro país es indígena y afrodescendiente, casi que del tamaño de una ciudad como Bogotá. Estamos en los 103 municipios, en los 32 departamentos, y lo que hacemos es eso, decirle a las empresas y a los medios de comunicación que vale la pena mirar a la población afro e indígena con otros ojos diferentes, ¿cierto? De entender el aporte que nosotros hemos hecho a la construcción de este país, entender que estamos en todos los temas, no solo en deporte y cultura, sino que hay personas como Sandra Inés Rosa, una mujer chocuana, presidente de Hewlett Packard para Colombia, la primera mujer afro en tech en estar en este puesto de liderazgo que rompe esos techos de cristal que nosotros hablamos. Hay mujeres como Paula Moreno, que ya te la mencionaba, algunas más conocidas como Mabel Lara, la actual ministra de Educación Aurora Vergara. Tenemos personas como Eddie Marcelín, que es el director de diversidad de la CAF, que trabaja hoy desde Argentina, escritores, personas que saben de política pública, de derecho, de paz. Tenemos una mujer indígena como Ati Villafañe, que estuvo en la COP26 en el panel del New York Times con Greta Thunberg, Emma Watson y Malala Yousafzai, una joven de 25 años, Arhuaca. Entonces eso es lo que nosotros estamos hablando y contándole al país, la oportunidad de valorar, reconocer, abrazar la diversidad y la necesidad de dar esa invitación a la inclusión, porque uno puede ser muy diverso y decir, sí, en el país hay mucha diversidad, pero no los incluimos en nuestras empresas. Y tú que hablas de estos hackers del talento, es también hacerle una invitación a las organizaciones a que entre más diversidad hay, como les decía, hay más oportunidades de tener miradas y perspectivas diferentes, en poder resolver problemas. En la industria de la moda, tanto hemos visto cómo empresas han metido la pata y su reputación se ha visto afectada por usar mal la historia negra o afrocolombiana y hacer alusión a la esclavización como si fuera algo bonito. Entonces nuestra invitación es a las empresas a que de verdad, si quieren, incluso desde la parte de los números y la rentabilidad, que les vaya mejor, ser más diverso es una gran oportunidad, no solo desde lo rentable, sino también desde lo ético. Si somos un país donde somos diversos, porque a la hora de revisar nuestras empresas casi siempre somos igual. Incluso hay un estudio de Harvard que dice que uno tiende a contratar personas que se parecen a uno en su contexto, colegios, cuántos idiomas sabes, incluso que se visten a uno. Entonces también es uno empezar a hacer ese análisis desde lo personal y cómo puedo yo abrazar esa diversidad, y eso es lo que hacemos desde el programa Juntanza Étnica, y es garantizar que muchas personas empiecen a hablar de eso, a detonar la conversación y empiecen a dar ese paso para la inclusión y la diversidad, porque en última, ¿a quién le va bien con esto? A las empresas, al país y a la sociedad, porque una persona que pueda tener el acceso a un empleo digno es una persona que va a tener más ingresos, que va a poder invertir, va a poder comprar y gastar en la economía de nuestro país. Entonces, pues yo creo que eso es una oportunidad poderosa para la sociedad, y no solo es esa persona, sino su familia y su entorno las que se ven beneficiadas. Hoy Daniela es la directora de Manos Visibles, una ONG que potencia y conecta liderazgos de regiones en condiciones de exclusión, generando ecosistemas que transforman los territorios y fomentan la inclusión. En esta ONG, lo que buscan es potenciar y conectar actores, fortaleciéndole sus capacidades para así generar ecosistemas de transformación efectiva, promover una nueva narrativa desde y hacia las regiones en condiciones de exclusión. Y una reflexión clave que hace nuestra hacker es sobre brindar oportunidades, sobre incluir en vez de excluir.
Yo creo es porque hay dos asuntos que incluso lo veíamos mucho, sé que tú has trabajado mucho con el CESA y con el programa de mujeres en juntas directivas donde yo hago parte de esa unidad, y yo creo que la conversación todavía no se ha detonado en el país alrededor de la diversidad, la equidad y la inclusión, y siempre me gusta hacer el análisis o la reflexión como cuando a principios de los 2000 más o menos, y 2005 empezó la conversación alrededor de innovación y gestión de la innovación en las empresas, de emprendimiento, de startup, de tecnología, esa conversación que empezó allá, eso pues ya en Estados Unidos desde finales de los 90 lo estaban empezando a comprar, y en ese momento empezaron a hacer en las empresas la dirección de innovación y desarrollo, la dirección de tecnología, y eso está pasando en Estados Unidos ya más o menos desde hace 5 o 10 años aproximadamente. Empezaron a decir, pues, estamos abordando temas de las empresas para que sean más rentables, para que sean más eficientes, traer más tecnología, pero ¿qué pasa con los seres humanos? ¿Hacia dónde vamos? Y qué estamos reflexionando nosotros de cuáles esos ambientes laborales, cómo estamos siendo como empresas, incluso en el marco del gobierno corporativo, no solo pensando en el ESG, sino no solo pensando en environment y government, ¿cierto? En la E y en la G, sino que qué pasa con lo social, cuál es esa reflexión. Empiezan también conversaciones como alrededor de las empresas B, esas empresas con triple impacto que tienen un impacto ambiental, un impacto económico y el impacto social. Creo que ha estado como en nuestro país, ha estado ahí, pero un poco más desde una mirada, no tanto como desde las oportunidades y la rentabilidad de aportarle a lo social, incluirla acá, sino más desde, no sé si del asistencialismo, un poco más desde la filantropía y la caridad. Sí, vamos a trabajar con las comunidades de Chocó, pero nunca decimos, bueno, identifiquemos cuántos jóvenes o empresarios o líderes y personas chocuanas pueden hacer parte de nuestras empresas. Un poco yo creo que esa es la conversación que en algún momento se ha dado con las mujeres de, bueno, cuántas mujeres están liderando empresas en nuestro país, o esa conversación cuando veíamos que hoy cuando vemos un panel de cualquier tema y solo vemos hombres, decimos, no hay ninguna mujer que es capaz de hablar de ese tema. Lo mismo siento que estamos empezando a detonar en nuestro país, pero la conversación ha llegado tarde a Colombia. No diría que en América Latina, porque Brasil es el país que más ventaja nos lleva, pero yo creo que también todavía, como las empresas las componen personas, todavía tenemos que trabajar muy fuertemente por deconstruir sesgos inconscientes, prejuicios y estereotipos, donde pensamos que todas las personas afro están por allá en el Chocó y en el Pacífico, ¿cierto? Que sí, y que les podamos dar oportunidades, pero estamos en todo el país, que lo afro y las personas negras son perezosas, no están preparadas, no dicen, no están, y nos ha pasado que nos dicen las empresas, ay, pero yo no conozco ninguna persona afro, indígena, experta en eso, pues no la conocen, no las ve, pero sí existen, y creo que falta como herramientas para hacer ese match entre la persona, entre las oportunidades que tienen los territorios y las empresas y las organizaciones. Hay organizaciones que ya empezaron a construir sus unidades o sus direcciones de diversidad, equidad e inclusión, pero se han centrado un poco más en el tema de género, tratando de que haya paridad de género al interior de las organizaciones, y no solo en los cargos generales, sino también en los cargos medios, altos y juntas directivas. Tú sabes que ahí pues con el CESA estamos en esa apuesta de llegar algún día al 30% de mujeres en juntas directivas, quedamos en el 21%, pero si miramos como con el enfoque interseccional, que es un concepto de una afrofeminista que se llama Kimberly Crenshaw, que es decir, bueno, miremos la situación de la mujer negra, no hay ninguna mujer en junta directiva, ninguna mujer negra en una junta directiva del país. Entonces creo que es una conversación que apenas se está dando, y creo que también parte de trabajar muy personalmente como líderes de cuáles son nuestros sesgos, nuestros prejuicios y nuestros estereotipos acerca de la población afrodescendiente. Justo la próxima semana con Paula Moreno, ¿cierto? Que es una de esas mentoras que yo te contaba y que tiene una organización, va a graduar a 50 personas mayores de la Universidad de los Andes, es decir, están preparadas, hay personas con doctorado, pero no hemos logrado hacer ese match, y creo que las empresas tienen que decir, bueno, ¿cómo está mi empresa? ¿Cuál es la demografía de mi empresa? ¿Cuántas mujeres tenemos? ¿Cuántos afrodescendientes tenemos? ¿En qué roles están? Sí, no, nosotros somos súper diversos porque las empleadas del servicio doméstico, las que hacen el aseo, son así, porque no hay ningún profesional, no hay ningún coordinador, no hay ningún director. Estamos preparados, pero no hemos hecho el análisis, yo creo que muy interno y muy propio, para reconocer que nos falta dar ese paso hacia la diversidad y la inclusión por parte de las empresas. Entonces, ese es el reto. Yo creo que sí, llegó tarde la conversación a nuestro país, pero también llegan los momentos hay una oportunidad enorme para trabajar en esto. De verdad, le
creo ciegamente a esto porque, como te decía, eso es un gana-gana. Una persona afro que pueda, o indígena, que pueda llegar a un trabajo digno con una buena remuneración, es una persona que va a poder invertir más en la economía, dar más en la unidad. Si algún día quiere emprender, va a utilizar esos recursos para emprender, generar empleo, va a impactar a su familia, a su entorno. Si es una persona que tiene hijos o va a tener hijos, va a poder brindarle otras oportunidades en materia de educación a sus hijos. Yo siento que mis abuelos les tocó futuro, pero mi papá terminó, acá para juntar un poco lo que hablábamos en esta primera parte, mi papá estudió odontología en la Universidad de Antioquia, hizo su carrera como futbolista, le fue bien, y yo soy la segunda, tercera generación, pero sí creo que soy la segunda de mi papá que tuvo el beneficio de estudiar en el colegio americano, bilingüe, en una universidad privada como así. Y así es como tú vas generando igualdad y riqueza en la sociedad, cuando le puedes brindar oportunidades económicas y educativas a las personas. ¿Y cómo se resuelve esto? Sabes que también es el fruto de la educación. Imagínate que cuando nosotros vamos y damos esos talleres en medios de comunicación, hacemos un ABC muy básico sobre lo étnico y yo le digo a la gente, todos sabemos de memoria qué es la Pinta, la Niña, la Santa María, y no lo sabemos en ese orden. Nosotros no decimos Santa María, Niña y la Pinta, o sea, no, la Pinta, la Niña y la Santa María, Cristóbal, o sea, lo recitamos muy bien. Y luego yo llego y le digo a las personas que van a nuestros talleres, bueno, ¿no sabemos esto? Sí, claro, Pinta, Niña, Santa María. ¿Y cuántos grupos étnicos hay en nuestro país? ¿Cuántos? 20, 50, 100. En nuestro país hay 3 grupos étnicos: negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros es uno, indígenas es el otro y rom-gitano es el tercero. Dentro del grupo étnico indígena hay 115 pueblos indígenas que hablan 75 lenguas nativas. Dentro del pueblo afrodescendiente hay 2 pueblos que hablan lenguas nativas, que es el ripalenque de San Basilio de Palenque y el creol de San Andrés. Entonces mira que también yo creo que uno inconscientemente, y como tú decías, desde la ignorancia, pero porque nunca nos enseñaron eso en el colegio ni en la universidad, somos el resultado y el fruto de eso, ¿cierto? Y si no nos enseñan en el colegio y en la universidad, pues en la casa me, ¿cierto? Porque nuestros papás tampoco nos enseñaron eso. Entonces Diana Uribe tiene un podcast muy bonito sobre la afrocolombianidad y tiene un libro que se llama África, nuestra tercera raíz, y ella habla de las 3 raíces que hay en nuestro país, ¿cierto? La raíz africana, la raíz indígena y la raíz española de la colonización, pero también es entender que la colonización fue fuerte, fue dura, la colonización conllevó a una esclavización, es decir, donde las personas negras eran explotadas laboralmente, donde no eran sujetos de derechos, donde no eran ciudadanos, donde no se les permitía el acceso a la educación, donde no se les permitía el acceso a la tierra, donde simplemente no eran tratados como humanos, y por eso hay como un rezago generacional de riqueza en la población afrodescendiente, porque históricamente hace 200 años eran personas esclavizadas que no podían estudiar, no podían leer, que no tenían tierras. Entonces cuando ya se acaba en 1851 la esclavización, a mí me encanta contarlo, viene la ley de malumisión, donde no se repara a las personas que fueron esclavizadas, ¿cierto?, a las víctimas, sino que se repara a los primarios, es decir, a los esclavizadores. Tú quedas en libertad y bueno, ¿cómo consigo trabajo? ¿Cómo estudio si nunca estudié, nunca me enseñaron a leer? Y toca como arrancar de cero como un iletrado y sin riqueza y sin propiedad de tierra. En algunos momentos pues hubo los cimarrones que se escapaban y crearon sus propios palenques, y las mujeres se trenzaban en sus pelos los caminos a la libertad, y en sus trenzas guardaban las semillas para que cuando estuvieran en libertad pudieran sembrar los frutos que iban a cosechar y luego con los que se iban a alimentar. Pero mira, esto yo lo aprendí a los 28 años cuando empecé a trabajar más el tema afro y empecé como a reconocer mi parte chocuana más allá de la paisa y mis raíces de donde vengo, porque nunca me enseñaron eso en el colegio y a muchos de nosotros no nos enseñaron, y lo he comprobado en más de 20 talleres que hemos hecho en estos últimos meses en el Rama, de la que nos dice, ¿saben qué? No sabíamos, y no nos enseñaron la diversidad que tenemos en nuestro país, y si no nos la enseñan y no la valoramos y no la reconocemos, pues en últimas cuando ya vamos a la parte laboral, crecemos y estamos generando oportunidades, no la tenemos como una prioridad y no la tenemos como una ventaja competitiva, algo de valor que nos puede traer a nuestras organizaciones. Entonces nuestro gran reto es empezar a hablar de eso y empezar a eso que dice la Constitución
constitución en el 91 que por ahí se dijo Colombia, país pluricultural, a hablarlo, a reconocerlo, a abrazarlo, a ponerlo en práctica, porque en últimas es una ventaja competitiva, como te decía, es una oportunidad de hacer las cosas bien y de poder generar ese desarrollo económico, político y social a través de la generación de empleo y de oportunidades educativas y económicas para las personas indígenas y afrodescendientes. Entonces yo le digo a la gente, no se sientan mal, pero sí es responsabilidad, ya que estamos en el siglo XXI, 2023, empezar a conversarlo y no ignorar el problema, porque sí, puede que hace 20 años o 30 o 40 en el colegio no nos lo enseñaran, pero ¿qué estamos haciendo hoy para conocer la realidad del país? ¿Qué estamos haciendo hoy para generar procesos de inclusión? ¿Cierto? Entonces en una empresa uno, ¿qué puede hacer? Como te decía, hacer diagnóstico de la vida. ¿Qué puedes hacer tú? Hablar con los encargados de talento humano y decir, bueno, ¿cómo estamos reclutando nosotros el talento? ¿Cómo son los procesos de selección? En algún momento en Estados Unidos y en Francia mostraban que con las mismas hojas de vida, si tú te llamabas Jamal, por ejemplo, o Malik, nombres muy afro, no te contrataban. Era diferente si tú te llamabas Peter o Edward, ¿cierto? Y tenías un nombre como más americano y no tan afroamericano. Lo mismo en Francia con las direcciones. Entonces, por ejemplo, implementar políticas de reclutamiento de talento donde puedas tener perfiles ciegos, donde no elijas en la hoja de vida una foto, donde no elijas que tienen que poner de dónde son, ¿cierto? Eso te ayuda a que tú puedas empezar a cambiar esos sesgos y esos estereotipos inconscientes que podemos tener. Entonces, creo que esto es necesario hablarlo para que uno pueda desaprender, y creo, como te decía, que es responsabilidad de nosotros, a pesar de que estemos llegando tarde a esta conversación, porque no nos lo enseñaron en los colegios de nuestras casas, empezar a estudiar un poco más del tema. Así que esta es una invitación a todos los hackers del talento de América Latina a impulsar la inclusión, a aprovechar el talento de todas las regiones, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Brasil, de México, a impulsar la inclusión en su país, a aprovechar el talento de todas las regiones. En Colombia, por ejemplo, aprovechar el talento afrodescendiente, aprovechar la diversidad. Así que te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿qué tantas políticas tienes para cerrar esas brechas? ¿Qué tantos sesgos inconscientes tienes que deberías comenzar a cambiar? ¿Qué tanto fomentas esas nuevas contrataciones? ¿Qué tanto impulsas programas de formación y entrenamiento para que los empleados logren desarrollarse? Para que generemos programas de formación dual que vincule a la población vulnerable y o excluida. Tú, sí, tú puedes marcar la diferencia. Bueno, es que a veces me emociono, así que para ir cerrando el episodio, un par de consejos. Este es mi consejo preferido y es rodearse de gente mejor que uno. Eso sí, creo que para lo personal, tener mentores, líderes que te enseñen, que te guíen, eso es lo mejor. Y cuando uno va a armar un equipo de trabajo, uno siempre cree que, o no sé si uno siempre cree, pero las personas creen, no tienes que ser el eso del que sí, pero si tú tienes gente mejor que tú en diferentes áreas, en tu expertise, vas a hacer esa sumatoria y vas a ser un equipo muy poderoso y muy potente. Entonces, que a uno no le dé miedo que haya en tu equipo, voy a contratar al más peso de tecnología, al más peso de medio ambiente y sostenibilidad, así conozcan más que yo, porque lo que yo necesito como líder. Entonces, creo que este consejo me lo dijo mi papá, y es hacer una buena convocatoria, ¿cierto? ¿Cuál va a ser mi alineación? Y ojalá mi alineación sean los mejores, incluso mejor que uno. El mejor consejo que yo doy, me gusta ese consejo de crear cosas diferentes, de meterle flow y energía. Eso para mí, o sea, hacer las cosas chéveres. Bueno, y esto para mí es muy importante. Creo que todo lo que uno hace tiene que ser visualmente encantador. O sea, y más uno que trabaja en el sector público y social, uno hace esas presentaciones, esas campañas, todas aburridas, y yo tengo una opción porque todo sea muy bonito, muy colorido, estético, que haya mucha estética, y creo que eso es muy importante, que uno pueda implementarlo en su equipo. Y el mejor consejo que me ha dado Lina Arbeláez, que fue una jefe mía, mentora, que te digo, amiga, parcera, siempre nos decía, no hay que pensar fuera de la caja, hay que patear la caja, literal, para hacer cosas poderosas y disruptivas. Entonces me gusta patear la caja. Conversar con Daniela Maturana es inspirador, fascinante, genera reflexión y ganas de impulsar un mejor futuro. Acá vienen mis 3 hacks. El primero, la templanza es una virtud que debes cultivar día a día para ser más humanos. 2, hablemos sobre las enfermedades mentales. Busquemos ayuda, anticipémonos y preparémonos para evitar esas enfermedades lo más pronto posible. Y 3, pateemos la caja, diseñemos nuevas soluciones, atrevámonos a cambiar el juego por lo humano, por la inclusión, la diversidad y la equidad. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.